si existe la así llamada ideología de género, cuál es la diferencia entre disforia de género y perspectiva de género, quién inventó el género, desde cuándo existe. ¿Vale? Entonces son preguntas sobre el tema del género, cómo se presenta, cómo se coloca, etc. Después había preguntas que diría que se colocan en la cajita de la antropología y la psicología, ¿no? Decían, a ver, el deseo que se despierta en un adolescente o en un niño de cambio de sexo, ¿por qué es provocado? Si tiene que ver con la educación, si hay tendencias fisiológicas. Luego alguien nos decía que le parecía interesante la importancia que se le da a la sexualidad en la definición de la persona, que lo considera como una circunstancia y un accidente en el sentido de que no es la esencia del ser humano. Y me pregunto si para ayudar a solucionar el problema de la sexualidad sería cuestión de reprogramar o revalorar la cuestión de la sexualidad. Me preocupa después, en la pregunta 3, que cada vez es más frecuente encontrar niños que tienen dificultad en aceptar de su sexo, si es un sentimiento, idea propia o si está influenciada por la cultura, un poco bastante relacionada con la pregunta 1, si realmente se nace homosexual, si es una enfermedad. Entonces, las coloqué en esa cajita porque tienen que ver un poquito con la antropología, la psicología, ¿no? Después había muchas preguntas de cómo dialogar con el mundo de hoy, ¿no? Y era, bueno, cómo hablar de género con los jóvenes, con el mundo, con la cultura, con los medios de comunicación. Otro decía con los mayores de 60 años, que a veces tienen otras categorías pues muy lejanas a las que se manejan en estos temas. Y luego preguntas muy concretas. Bueno, quien trabaja en la educación, ¿cómo evitar una denuncia por homofobia? Punto. Era una pregunta muy, muy explícita y así la pongo, ¿no? ¿Cómo dialogar con el mundo? No tanto preguntas antropológicas cuanto de cómo colocarse. Y luego preguntas pastorales, ¿no? Pautas, y las coloqué en preguntas más proactivas y preguntas reactivas. Proactivas es decir, que miran hacia adelante, y reactivas que reaccionan ante una situación que se nos presenta y que no hemos elegido, ¿no? Entre las proactivas puse, bueno, pautas clave para padres no creyentes para acompañar en la maduración de la masculinidad y feminidad de sus hijos, ¿no? Y otros decían eso también, lo de la teología del cuerpo para laicos o en lenguaje secular de alguna manera, estaba 2 o 3 veces, me llamó la atención. Proactivo puse también cómo hacer que los jóvenes homosexuales no se sientan fuera de la iglesia. Y luego reactivos en el sentido de que reaccionan ante una situación no elegida, ¿no? Mi hijo de 14 años, aquí agradezco de corazón pues la confianza, por poner una pregunta que ciertamente es anónima, pero que nos abre la puerta de la intimidad al sufrimiento, de un sufrimiento que es bastante común, digamos, que no es el único, ¿no? Que hay muchas experiencias semejantes. Dice, mi hijo de 14 años reconoce ser gay y es algo que me preocupa como madre. ¿Habría alguna posibilidad de que cambiase de opinión? Puede ser que esté condicionado por circunstancias externas. Tengo dudas si una joven o un joven que puede vivir un estilo de vida religiosa consagrada si tiene una fuerte inclinación homosexual. ¿Cómo hablarles a los niños que están confundidos? ¿Cómo saber si eres realmente gay en la sociedad tan fluida de hoy en día? ¿Se puede reconducir hacia la heterosexualidad? ¿Cómo ser gay católico? Ante el ambiente circundante, ¿cómo distinguir entre la caridad y faltar a la verdad, ¿no? Y ponían ejemplos más específicos, ¿no? Que se tienen amigos que están con hijos que están cambiando de sexo, bueno, cómo se reacciona, ¿no? Cómo se reacciona también con los hijos, etc.